Bueno, entonces aquí vamos a digitar, vamos a escribir ya el algoritmo en el det++, ¿verdad? Entonces para ello podemos cerrar este anterior que hicimos. Ahora vamos a cerrar y vamos a abrir uno nuevo archivo fuente, ¿verdad? Y empezamos. Alternativa 35, ¿verdad? Aquí ponemos las librerías, esto ustedes ya saben. Puede ser Conio primero. El examen va a estar muy fácil, va a estar basado totalmente sobre estos ejercicios de nuestro ejercitario, valga la redundancia, ¿verdad? Acá ya saben, in mind, se abre y se cierra comilla, no se olviden, y se abre la llave. Siempre al final ponemos nomás ya el get, y lo que yo les recomiendo es cuando hacen todo este cuerpo principal, vayan nomás ya guardando. En el examen probablemente le va a pedir a ustedes que guarden con sus nombres, ¿verdad? Por ejemplo, eh, poner todo con minúscula nomás, ¿verdad? Pablo de Chía, ejercicio 1, ¿verdad? Bueno, guardamos y podemos ya continuar. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar las variables, una m para pedir el primer valor, otra n. Después necesitaremos en este caso el resto y el resultado de la división entera. Por el momento esto. Pedimos entonces, aquí podemos pedir ya al usuario que digite los valores, ¿verdad? En este caso tengo entendido que no pide ningún tipo de validación, ¿verdad? Vamos a decirle aquí vamos a ponerle aquí tabulador, ¿verdad? Ahí vamos a escanear y eso vamos a poner dentro de la variable m, porcentaje de, y vamos a poner ampersand m dentro de la variable m. Después tenemos que hacer lo mismo con la variable n, ¿verdad? Para cargar el segundo valor. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar nomás ya este, ¿verdad? Ustedes saben, ya les mostré esto en la clase, también se puede hacer. Control copiar, control pegar. Entonces aquí se va a pedir digite el segundo valor. Cambiamos este segundo valor y acá va a ser porcentaje de, y vamos a cargar dentro de n. Ya tenemos los dos valores. Vamos guardando. Entonces ahora vamos a llamarle ya a las funciones, ¿verdad? Vamos a el ejercicio, fíjense que dice escriba un programa que cuente con dos módulos. Disculpen, acá la máquina está muy lenta, ¿verdad? Con dos módulos que permitan obtener la división entera y el resto de dos números enteros positivos. ¿Qué significa eso? Que va a tener que tener dos módulos, o sea, dos funciones. Una función que se va a llamar resto, que nos va a devolver el resto, ¿verdad? Que va a recibir como parámetro los dos números, obviamente. Entonces va a recibir como parámetro dos enteros. ¿Y qué él va a devolver? Y va a devolver también un entero. Después vamos a tener, o sea, ¿qué es lo que va a devolver? Y va a devolver el resto, ¿verdad? Bueno, vamos a acelerar un poquito, ¿verdad? Después la otra función podemos llamarle, por ejemplo, división entera. División entera. Ustedes pueden llamarle como quieran, ¿verdad? Que él va a recibir dos enteros también. Y nos va a lanzar el resultado de la división entera. O sea, es lo que nos va a lanzar es, mirando acá nuestro Excel. Esto está muy lento, ¿verdad? A ver, vamos a tener que tenerle paciencia, ¿verdad? O sea, la división entera nos va, la función división entera nos va a tirar el resultado y el resto nos va a tirar, la división resto nos va a enviar como respuesta el resto de la división. Entonces aquí, ya que tenemos ya las funciones
instanciadas acá arriba, podemos escribirle ya aquí abajo, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito más para que vean mejor. Vamos a trabajar entonces por la división resto primero. Resto, que recibe como parámetro una m y una n. Se abre llave. Esto aquí ya tiene que basarse netamente por el algoritmo que hicimos acá en Excel, ¿verdad? ¿Recuerdan? M, N, contador y auxiliar. Fíjense, leemos. En realidad ahora ya no hace mal leer, porque no hace falta leer en esta función porque nosotros ya estamos trayendo como parámetros estos valores. Lo que tenemos que hacer es instanciar estos dos y cargar en el auxiliar. Bueno, entonces aquí vamos nuevamente y decimos, tenemos que instanciar ¿qué? Tenemos que instanciar el auxiliar y tenemos que instanciar la C, y esta C tiene que empezar de 0 porque va a ser un contador. Entonces acá le vamos a decir el auxiliar es igual a la M. ¿Está bien? Bueno, como está ya en nuestro Excel, ¿verdad? Vamos a tratar de apretar un poquito más. Después ahí está el mientras. ¿Cuál era la condición? Mientras que el auxiliar sea mayor o igual que la N. Entonces, fíjense ahí el while como te marca luego aquí la línea para saber dónde termina. Ahora fíjense, si ustedes clican también en esta llave te marca dónde él termina. Entonces acá era igual auxiliar, era igual a auxiliar menos n. Que se fijan en el Excel, yo no me quiero fijar porque está muy lento, ¿verdad? Y acá se cuenta el contador. Vamos a mirar un poco a ver si mejora. Sí, mejoró, ¿verdad? Fíjense, el auxiliar es igual a auxiliar menos n y se cuenta. Eso es lo que hicimos ahora. Entonces lo único que tenemos que hacer, ya que nosotros ya probamos luego este algoritmo, es devolver ya el resultado, ¿verdad? Que acá vamos a devolver. Recuerdan que para devolver es la función return. ¿Y dónde está el resto? Esta función resto tiene que retornar el resto. Entonces el resto de la división, recuerdan ustedes que quedó dentro de auxiliar. Entonces esto ya está funcionando. Entonces aquí guardamos y acá podemos decir, bueno, entonces esta variable que instanciamos para ponerle el resto adentro, opa, la niña de macanea, dice hermano, vamos a cancelar nomás este. Bueno, vamos a tener que tener paciencia con esta máquina porque resto va a ser igual a lo que me devuelva la función resto y que yo le voy a pasar como parámetro. Le voy a pasar como parámetro la m y la n. ¿Está bien? Que fueron los valores que el usuario digitó. Fíjense. Ya está eso. Ahora tengo que hacer que dentro de la variable división se cargue lo que me devuelva el método div entera. Recuerdan, div entera. Y que le vamos a pasar como parámetro y los dos números también. ¿Está bien? Y ahora vamos a escribir esa función div entera, que va a ser la misma cosa que esto. Entonces voy a copiar, fíjense, control C, obviamente esto valió en el examen, control V, tal de que funcione, ¿verdad? Y este, ¿cómo se va a llamar? Voy a cambiarle su nombre, ¿verdad? Que va a ser div entera, como nombramos allá arriba. Recibe también dos parámetros, la misma cosa, todo es la misma cosa, solamente que en vez de retornar el resto, él va a retornar el resultado de la división entera que está dentro de la variable C, como ustedes saben. Entonces aquí ya tenemos las dos funciones. Entonces significa que acá ellos ya van a estar en la función principal main. Ellos ya van a recibir los valores. Una vez que ya tienen los valores dentro, tenemos que imprimir nomás ya, ¿verdad? Vamos a imprimirle por ejemplo, división de m, pone como un título, de m por n, ¿verdad? Pero acá se pone porcentaje de y acá se pone m
m y n. División de m por n. Entonces acá le voy a imprimir el resultado. Bueno, vamos a ir probando. Ahora acá me faltó comilla. División entera es, y vamos a ponerle porcentaje de, y el resto es, y vamos a ponerle porcentaje de. ¿Y dónde está la división entera? Y está en esta variable dip, opa, en esa variable dip. Entonces acá vamos a poner esa variable dip, y el resto ¿dónde está? Y el resto está en rest. Ya está. Y terminó, ¿verdad? Solamente falta probar, ¿verdad? Espero que lo vayan haciendo ya en sus casas también para ir practicando, ¿verdad? Aprovechen el feriado. Vamos a poner aquí, acá puse división, puse acá, y le voy a poner acá finalizar, ¿verdad? Finalizar. Vamos a cerrar, ¿verdad? Y vamos a compilar. Teóricamente tendría que estar funcionando. Vamos a ver si no tenemos ningún error, ¿verdad? Dice que no. Fíjense, está hecho, dice, no sale ningún error. Y vamos entonces a ejecutar. Bueno, dice, digite el primer valor, dice, ¿verdad? Vamos a digitar un poco como este, que era 15 y 4. Tiene que salir el resultado 3 y el otro tiene que salir, el resto tiene que salir 3. Entonces vamos a digitarle acá 15, digita el segundo valor 4, dice división de 15 por 4. La división entera es 3 y el resto es 3. Bueno, funcionó. Ahora entonces vamos a digitar, por ejemplo, otros valores. Vamos a probar primero acá, ¿verdad? Ya que somos maestros uno otro, ¿verdad? Vamos a poner si era 29 dividido 5, ¿verdad? 29 dividido 5. 29 dividido 5 es 5. Y 5 es la división entera y el resto es 4. Vamos a cargar acá. Vamos a ejecutar. Estamos terminando ya con este video. Ejecutamos. Le vamos a poner 29, el primer valor, y 5. Tiene que salir el resultado 5 y el resto 4. Bien. División de 29 por 5. La división entera es 5 y el resto es 4. Por favor, digite una tecla para finalizar. ¿Está bien? Acá digite 2 veces la R. Ya está. ¿Está bien? Pero que practiquen. Fíjense que el ejercicio, repasando un poquitito para terminar, ¿verdad? Pedía dos funciones. Hicimos dos funciones. Uno para que nos devuelva el resto y otro para que nos devuelva la división entera. Aquí están los dos métodos que están afuera del método int. Este es el método int, este es el método de resto y este es el método de división entera. Así que por el momento terminamos con este ejercicio y en el siguiente video vamos a dar continuidad con el siguiente.